Ya, Sí, bien. muy buenas noches, colegas del diplomado. El día de hoy, como todos los viernes que se han estado dando este diplomado, vamos a desarrollar una prueba de entrada referida al tema del agua para recoger los conocimientos previos que ustedes tienen al respecto, ¿no? Posteriormente, la Magíster Patricia Paredes Centeno dará a conocer su exposición correspondiente al día de hoy. Entonces, antes de empezar esta exposición, les voy a compartir a todos ustedes esta prueba de entrada. Entonces, unos 10 minutos para que todos podamos hacer la prueba de entrada en el chat de la plataforma. Ya lo acaba de compartir la profesora Marinel. Por favor, todos empezamos a hacer. Sí, es las 6:07, 6:17, estaríamos terminando la prueba. Un tiempo más para poder reiniciar esta prueba, ¿no? Bien, entonces solo un minuto más para que puedan culminar con la prueba de entrada. Bien, creo que ya podemos empezar, ¿verdad? Sí, Ya. bien, bien, Patricia. Entonces vamos a iniciar nuestra exposición del día de hoy concerniente a la cultura del agua y cuya prueba, pues, de entrada para ver cuáles son los conocimientos previos que tienen nuestros maestros la hemos realizado y ahora pues vamos a trabajar lo que es el recurso hídrico, el agua, dentro de la especialización de educación ambiental que está a cargo esta noche, a cargo de la maestra magíster Patricia Paredes Centeno. Adelante, Patricia, para iniciar este evento. Gracias, Marinela, y bueno, reiterarles el saludo a cada uno de ustedes. Como les iba diciendo hace un momento, este es nuestro último, nuestra última sesión. La siguiente ya tenemos, ya estamos viendo también todos los informes. Cualquier cosa ahí ya les vamos a compartir a su personal si es que necesitamos, si es que hay algún problema con las notas. Y bien, como lo decía Marinela, el día de hoy nuestro tema es el recurso hídrico, el agua. Y es que el agua, como todos sabemos, es de vital importancia para cada una de las actividades humanas y para cada una de las cosas que hacemos a diario. Disculpen por favor un minuto, voy a dejar de compartir para volver a compartir pantalla porque no está corriendo el PPT. Y ahora sí, bien. Entonces, como les iba diciendo, el recurso hídrico es un recurso muy importante porque está en todas nuestras actividades. Eh,
Nosotros tenemos que incorporar la cultura del agua en el currículo nacional de la educación básica, y esto debido a que el agua es un recurso finito. ¿Por qué decimos que es un recurso finito, colegas? Es porque con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, por ejemplo, la contaminación de las aguas dulces por actividades humanas, igual, o de las aguas aprovechables por actividades humanas, es que este recurso, a pesar de que tiene un ciclo, ¿no es cierto?, se ha convertido en un recurso finito, es decir, en un recurso que se puede acabar, a pesar de que cada año nosotros, o cada temporada nosotros tenemos un ciclo del agua, ¿no? Hace unos 20 años atrás, nosotros teníamos el concepto de que el agua era un recurso renovable, pero hoy en día ya no es un recurso renovable debido pues a estas actividades como por ejemplo la agricultura, por ejemplo, la minería, que consumen bastante cantidad de agua y la van contaminando. Entonces nuestras reservas de agua se han convertido cada vez en menor proporción. Otra de las razones para incorporar la cultura del agua en la educación básica es el desarrollo y la gestión de las aguas que deben estar basados en dos enfoques. Un enfoque participativo, toda vez de que todos tenemos que participar al cuidar el agua, una participación ciudadana activa, en bien del cuidado del agua, y también un enfoque holístico porque tenemos que ver al agua como una de nuestras principales como uno de nuestros principales recursos, y lo tenemos que ver en forma bastante integral. Otra de las razones es que la incorporación de la cultura del agua en la educación debe ser considerada de manera multidisciplinaria. Y cuando hablamos de manera multidisciplinaria, quiere decir que todos tenemos que aportar en el cuidado del agua y dejar de hacer nuestras huellas hídricas. Cuando nosotros hablamos de huellas hídricas, son todas aquellas actividades que nosotros hacemos con el recurso hídrico y que dejan como resultado un agua que no es apta para el consumo humano y tampoco es apta para el consumo del resto de los seres vivos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros multidisciplinariamente tenemos que aportar para dejar de contaminar el agua o dejar de tener estas huellas hídricas a lo largo de nuestras actividades. Los problemas globales del agua abarcan aspectos ambientales, porque obviamente si nosotros contaminamos el recurso hídrico, lo hacemos no utilizable, vamos a afectar los sistemas ecológicos, vamos a afectar la vida en el planeta desde diferentes puntos de vista, no solamente la vida del hombre, sino también la vida de todos los organismos y todos los organismos y los seres vivos necesitamos agua para poder vivir. También abarca aspectos sociales. El acceso al agua es bastante limitado. Muchas veces nosotros que pertenecemos a una clase social media, porque, porque todos somos acá profesionales y tenemos una profesión, entonces estamos dentro de una clase social media. Pero tenemos que tener en cuenta que no todos tenemos un acceso al agua y es por eso que también es un problema social. Existen poblaciones que definitivamente no tienen los servicios básicos y el recurso hídrico es bastante limitado. Se toma agua entubada, se toma agua de los manantiales o de las reservas de agua de los ríos directamente, y eso produce una serie de problemas en la salud. Cuando hablamos también de aspectos políticos y económicos, quiere decir que el recurso hídrico, como es cada vez más escaso, entonces significa que cada vez va a tener un costo más elevado y las políticas de Estado van a pasar por tener este servicio prácticamente elitizado para las personas que sí lo puedan pagar, ¿no? Necesitamos agua y saneamiento para el desarrollo. Y es que el agua y el saneamiento básico que todos los seres humanos necesitan para poder vivir
es bastante importante, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos desarrollarnos activamente y tengamos un desarrollo económico en nuestra población, necesitamos también tener este saneamiento básico. Bien, continuamos. Entonces, la falta de agua es causa de hambruna y de malnutrición. Si nosotros no tenemos una calidad de agua adecuada, vamos a tener problemas en estomacales, como por ejemplo, zoonosis, larvas en nuestro sistema digestivo, producto justamente de una mala calidad de agua. Y esto va a ocasionar problemas en nuestra nutrición. Además, también tenemos hambruna porque al no tener agua suficiente para el riego de nuestros cultivos, entonces también vamos a tener problemas bastante serios con lo que es este, eh, el cultivo del alimento, ¿no? Que es tan necesario en nuestra población. Nosotros recordemos que todos los días tenemos que comer y que comemos justamente son productos que están a base, que han sido cosechados con el agua, ¿no? Entonces, si no hay agua, definitivamente tenemos una serie de problemas que va a acarrear. Es por estas razones que nosotros como docentes tenemos que incorporar dentro de la currícula de la educación básica la cultura del agua. Esta incorporación de la cultura del agua en la educación básica se necesita justamente para minimizar la vulnerabilidad de la contaminación del agua en las fuentes de abastecimiento. Y es que, como empecé en la exposición, este recurso es finito, toda vez de que cada vez tenemos menos cantidad y calidad de agua para poder abastecer nuestro consumo humano, ¿no? Entonces necesitamos nosotros minimizar esa vulnerabilidad y necesitamos minimizar la contaminación de agua en las pocas fuentes de abastecimiento que tenemos. Además, es vital reducir la contaminación del agua aplicando buenas prácticas. Para ello, nosotros dentro de la escuela tenemos que tener buenas prácticas para minimizar la contaminación y el desperdicio de agua. Muchas veces en las instituciones educativas vemos que existen pilones corriendo el agua o utilizamos muy mal el agua en nuestro quehacer diario. Entonces, tenemos que incorporar dentro de la gestión escolar buenas prácticas para poder cuidar este recurso vital. También tenemos que tener un tratamiento adecuado en la operación y mantenimiento de los sistemas. Y esto viene también acompañado con la educación que nosotros tenemos que brindar a nuestros estudiantes, porque ellos en un futuro van a ser ciudadanos que se van a incorporar al quehacer de toda nuestra ciudad, ¿no? Entonces está en sus manos el futuro del agua y si nosotros no les vamos a inculcar desde niños el adecuado mantenimiento de los sistemas, obviamente no vamos a tener ciudadanos ambientalmente responsables e hídricamente responsables. Nosotros tenemos una ley de recursos hídricos, la ley número 29338, que indica que todos tenemos que tener acceso al agua porque es un recurso fundamental y es un recurso vital. Pero si bien es cierto, tenemos el derecho de tener agua en nuestros hogares, tener agua para todas nuestras actividades, también indica que tenemos que mantener y tenemos que minimizar la vulnerabilidad de la contaminación del agua en nuestras fuentes de agua. Bien, continuamos. También tenemos definiciones relacionadas con la cultura del agua.
La primera son políticas públicas que vamos teniendo tanto a través de ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales hacen que fuentes de agua se cuiden. Y igualmente tenemos a la UEFA, que es un organismo que controla la calidad de agua y los vertimientos que se hacen en los desagües para ver límites permisibles en cuanto a la incorporación de sustancias contaminantes dentro del agua. Esto también está en relación con la actividad que tiene la Autoridad Nacional del Agua y el cuidado de las fuentes de agua. En junio del 2017 se ha incorporado el artículo 7 de la Constitución Política del Perú, es decir, a la ley número 30.588, donde el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable, priorizando el consumo humano sobre otros usos, ¿no? Entonces tenemos nosotros que tenemos ese derecho de acceder al agua, de tener agua potable, de tener agua de calidad para poder nosotros realizar todas nuestras necesidades básicas, ¿no? Pero también tenemos que tener un saneamiento básico que ayude a descontaminar el agua y darle otros usos a las aguas residuales, por ejemplo, ¿no? En el caso de Sicuani tenemos nosotros una PETAR que hace la descolmatación de los ríos y también la limpieza de las aguas residuales al extremo de que pueden vivir otros seres vivos dentro del ecosistema del río Vilcanota, ¿no? Donde se vierten finalmente las aguas. El Estado promueve el uso sostenible del agua, lo cual se reconoce como un recurso natural esencial, constituyendo un bien público y patrimonio de la nación. Eso es bastante importante toda vez de que nosotros tenemos que hacer un uso bastante sostenible del agua, ¿no? Haciendo que este recurso no se vuelva un recurso finito, sino más bien asegurar que el ciclo del agua continúe dotándonos agua y también continúe legando a las futuras generaciones el uso del agua. Si bien es cierto, nosotros en este momento todavía no estamos experimentando una crisis total del recurso hídrico dentro de unos pocos años más, y lo estamos viendo con el calentamiento global de nuestro planeta, las olas de calor que estamos viviendo exactamente, por ejemplo, hoy día ha habido una ola de calor bastante fuerte, entonces estamos afectando estos sistemas debido a la actividad humana, ¿no? Tenemos, por ejemplo, definiciones relacionadas con la cultura del agua. La primera definición es el cambio climático, y es que existen actividades de cultura del agua que contribuirán a la disminución del riesgo, como la siembra, la cosecha de agua, pero también hay aspectos educativos y comunicacionales que pueden sensibilizar a la ciudadanía. En la actualidad nosotros vivimos un cambio bastante brusco de temperaturas y estamos perdiendo el permafrost o lo que es lo que nosotros conocemos como la criosfera, que es la parte de hielo que cubre nuestro planeta, ¿no? Entonces, eh, a consecuencia de un efecto invernadero cada vez más grande, hay un cambio brusco en el clima y eso no lo podemos negar. En, desde la revolución industrial, que es donde ha empezado estos gases, a emitirse gases de efecto invernadero, se ha elevado la temperatura casi 1 grado centígrado. Y eso es bastante difícil, digamos, eh, en lo que es el cuidado del agua, ¿no? Entonces, tenemos que ir haciendo acciones que promuevan este cuidado, no solamente del agua en forma líquida, sino también de las reservas de agua de la criosfera o de la capa de hielo que tenemos.
La cultura promueve la adaptación al cambio climático. Si es verdad que nosotros como seres humanos podemos adaptarnos a este cambio climático y disminuir las condiciones de riesgo de las atmosféricas, también tenemos que pensar que hay otros seres vivos que no pueden adaptarse a estos cambios de temperatura tan bruscos, ¿no? Como les iba diciendo, desde la revolución industrial ha aumentado en casi 1 grado centígrado la temperatura en el planeta y se prevé que en los próximos años el aumento sea en 4 grados. Y es que no es que sea pues más calorcito y mejor nuestra vida, ¿no? Sino es bastante difícil la adaptabilidad a los otros seres en cuanto al cambio climático. Un minuto, por favor, discúlpenme. A los maestros que recién han ingresado, se les ha compartido un link en el chat del Zoom. Por favor, revisarlo. Bien, continuamos entonces. De compartir un minutito, por favor. No sé, a veces no corre los PPTs porque no dejan de correr de pronto. Bien, bien. Entonces, el cambio climático, vamos a ver que en los últimos inventarios que se han hecho por el ANA de los glaciares, hemos visto que en los últimos 40 años se ha perdido el 40% de la superficie glaciar. Y esto es grave porque nuestras reservas de agua están en forma de glaciares, ¿no? Y si nosotros perdemos 40% de la superficie glaciar, eso conlleva a consecuencias negativas sobre la disponibilidad de agua que vamos a tener en los ríos, en las vertientes, sobre todo occidental de nuestros Andes, y presentan un considerable caudal. Eh, También se prevé que dentro de los próximos años el nivel del mar empiece a subir en 5 metros. Si esto sucede, entonces las ciudades cercanas a los mares van a ser inundados y definitivamente también otro de los fenómenos que vamos a tener es el fenómeno termoalino, que quiere decir el incremento de la temperatura del agua y a su vez la desalinización de las aguas marinas y esto lleva a la pérdida de biodiversidad en las zonas marinas, ¿no? Entonces tenemos todo un problema debido al cambio climático. Si ustedes ven estas dos fotografías, esta es la laguna Coricalis en el año 2003. La Coricalis es una laguna producida por la deglaciación del Quelcaya. El Quelcaya es uno de los nevados tropicales más grandes del mundo y que está en nuestra zona, está en Pinaya. Es quien regula nuestro clima prácticamente a nivel mundial. Y durante los últimos años ha empezado a haber una desglaciación de este nevado. Si ustedes ven en julio del 2003, esta fotografía, miren cómo estaba la nieve. Y ahora en agosto del 2018, miren cómo está la nieve. Si nosotros tomáramos una foto el 2024, seguramente que la nieve ha ido retrocediendo y la laguna se ha hecho más grande, ¿no? Entonces, estas medidas, esta desglaciación hace que se vayan perdiendo ecosistemas bastante importantes, ¿no? Además,
implica que nosotros tenemos que ponernos a pensar en una mejor gestión del recurso hídrico para poder mejorar el uso eficiente del agua, ¿no? Y también almacenar agua para nuestras futuras generaciones. Eh, Debido al cambio climático estamos preveyendo que de pronto vamos a tener épocas de sequía, épocas de inundaciones, de aluviones. Entonces, el clima está cambiando y está bastante difícil de afrontar. Como humanos, nosotros somos muy adaptables, pero hay seres vivos que no tienen esa capacidad de resiliencia y de adaptación. Y cuando hablamos que no tienen capacidad de adaptación tan rápida, quiere decir que vamos a ir perdiendo la biodiversidad y finalmente vamos a llegar pues a una extinción de las especies como las conocemos ahora. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver con la cultura del agua son los conocimientos ancestrales. El Perú es un país ancestral. Nuestra historia data de más de 5.000 años. Nosotros hemos respetado ancestralmente este recurso hídrico y tenemos que revalorar esos conocimientos de nuestros antepasados. Si nosotros vemos la gran cantidad de energía, de obras hidráulicas que han hecho nuestros incas, vamos a ver que tenemos acueductos bastante importantes, obras bastante importantes, ¿no? Y además siempre se ha tenido un respeto a la Yacumama, a la madre agua, porque sabemos que sin agua no podemos vivir. Entonces, desde muchos años antes se ha tenido ese respeto. Entonces, tenemos que revalorar nuestra cultura andina en cuanto al respeto del agua. Tenemos que ver la recuperación de ríos, salud, higiene, ¿no? Y al fomentar una cultura del agua, disculpen, Sen avrei davanti al sussidiario, ridotto siempre hay gente que sí. bien, disculpen las interrupciones, a veces dejamos los micros abiertos. Bien, al fomentar una cultura del agua y el manejo integral de un río como una adecuada gestión desde la parte alta hasta la parte baja de la cuenca, nos va a permitir la conservación y protección de los ríos. Entonces tenemos que fomentar esa cultura de respeto al agua, del manejo de nuestras fuentes de agua para protegerlos, ¿no? Cuando relacionamos cultura del agua con la higiene, los hábitos saludables, nos referimos a las prácticas que debemos realizar periódicamente para promover el cuidado de nuestra salud y prevenir enfermedades. El agua es muy fundamental para el desarrollo de nuestra vida y eso lo ha demostrado, por ejemplo, la pandemia de la cual todavía no hemos salido, ¿no? Ya el COVID se ha quedado como una endemia, ya no es una pandemia, sino ya es una endemia, ¿no? Estamos viviendo todavía eh, con el COVID-19 y hay muchas variantes que solamente por no lavarnos bien las manos es que hemos ido adquiriendo. Entonces tenemos que tener estos hábitos de higiene y hábitos saludables, pero siempre cuidando la forma de consumir el agua, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros tenemos la prevención de enfermedades gracias al consumo responsable del agua es muy importante. Recordemos que nosotros tenemos que ir cuidando siempre el agua, ¿no? La seguridad hídrica. Nosotros cuando hablamos de seguridad hídrica, vamos a tener que es necesario generar un proceso de identidad nacional considerando aspectos culturales relacionados al manejo de fuentes de agua y cuencas hídricas en las poblaciones locales, indígenas, mediante el establecimiento de la cultura del agua
que permita modificar la actitud, los hábitos, las costumbres y las maneras de usar eficientemente el recurso hídrico. Cuando nosotros hablamos de seguridad hídrica, tenemos que entender que tanto la cultura como la seguridad hídrica son las claves para un desarrollo sostenible en la población. ¿Qué significa seguridad hídrica? La seguridad hídrica significa que nosotros vamos a tener el agua de calidad. Bien, continuamos entonces, colegas. Entonces, vamos a ver que tenemos que tener esta cultura de agua para que nosotros podamos tener un desarrollo sostenible en en todo lo que nosotros hagamos y emprendamos como humanos responsables que somos. Bien, vamos a continuar. Disculpen, muchas veces no corre. Bien, el agua a nivel local, regional y mundial. El consumo de agua, colegas, ha ido en aumento y en un aumento desproporcionado debido a Bien, el consumo del agua ha ido en aumento porque la población humana ha aumentado desproporcionalmente. El índice de natalidad en los últimos años ha ido en incremento, así como la esperanza de vida de cada una de las personas, de nosotros, ¿no? Hace 100 años, por ejemplo, la esperanza de vida de una persona era 60 a 70 años. Ahora nuestra esperanza de vida ha aumentado debido también a los adelantos científicos y tecnológicos. Por consiguiente, el aumento del consumo del agua ha aumentado desproporcionalmente. Se ha producido una seria degradación de la calidad del agua debido a los vertidos de residuos contaminantes, ¿no? Eso también tenemos que tener mucho cuidado debido a que en muchas ciudades no tenemos los petares o las plantas de tratamientos de aguas residuales y todos los desechos van invariablemente a las fuentes de agua. Igualmente, producto de la minería, producto de la agricultura, van vertimientos y el agua se va contaminando. Se estima que la producción de aguas residuales en el mundo va a ser más o menos 1.500 kilómetros cúbicos diarios. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta cantidad de aguas residuales, imagínense, son las aguas que nosotros vertimos producto de nuestros desechos, ¿no? Cuando vamos al baño, cuando lavamos cosas en la cocina, cuando vertimos aceite en el agua, etcétera. Entonces tenemos las aguas residuales, ¿no? Y esas aguas residuales van directamente a las fuentes de agua. Por eso es de que su producción es de 1.500 kilómetros cúbicos, es decir, 1.500 más que litros, ¿no? O sea, es bastante grande. Un centímetro cúbico equivale a 1 litro de agua y 1 kilómetro cúbico son 1.000 litros de agua. Imagínense la cantidad de agua que vamos contaminando. 1 litro de agua residual va a contaminar 8 litros de agua dulce. Entonces, cuando nosotros descargamos, por ejemplo, aceite en el agua al desagüe, vamos a contaminar 8 litros de agua dulce. Se necesita una caracterización de las 4 cuencas. Nosotros tenemos a nivel del Perú 4 grandes cuencas, 4 grandes vertientes, ¿no? La vertiente del Amazonas, que tiene mucho que ver con el Vilcano Turubamba, Pampas, Mantaro y Mayo. Son las vertientes que nosotros tenemos
y que nosotros tenemos que tener una caracterización para ver cómo estamos en lo que es el recurso hídrico. Normalmente no corren los pepetes. Un minuto, por favor. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión de los recursos hídricos en el Perú, tenemos que entender que uno de los factores para modificar el clima de nuestro Perú es la cordillera de los Andes. Y otro de los factores son las corrientes del Niño, la corriente de Humboldt, que son de aguas frías, y que existen unos 159 cuencas hídricas ubicadas en 3 vertientes: 84 en la vertiente del Amazonas, 62 en la vertiente del Pacífico y 13 en la vertiente del Titicaca. Entonces nosotros tenemos bastante recurso hídrico, pero no porque tenemos bastante recurso hídrico lo vamos a utilizar. Además de que este recurso hídrico está distribuido inequitativamente en la población. Por ejemplo, el 30,76% de la población se encuentra en el Amazonas, pero tienen disponibilidad de 97,26% del agua. O sea, para 30% de la población hay disponible 97% de agua. En lo que es la vertiente del Pacífico, alberga al 65,98% de la población y solo dispone de 2,8% del agua que se puede consumir, ¿no? Entonces, imagínense, es una distribución bastante inequitativa. En la vertiente del Titicaca se encuentra solamente el 3,26% de la población y solo disponen del 0,56% del agua. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos una disposición bastante inequitativa de lo que es el recurso hídrico y por ello también es que es necesario cuidar. El agua en el Perú, tenemos más de 13,000 manantiales de agua, 100,007 ríos principales, 41 acuíferos estudiados, 3,044 glaciares, 12,000 lagunas altoandinas. Tenemos 4,600 bocatomas para riego de agua potable y 743 represas. O sea, tenemos un recurso hídrico bastante importante. El problema es que lo estamos contaminando. Tenemos glaciares que cubren más o menos 2,041 kilómetros, la mayoría en las zonas del Pacífico, del Amazonas, del Titicaca, ¿no? Entonces tenemos un número bastante importante de glaciares, de lagos y lagunas, casi 12,201 lagos, 1,107 ríos y acuíferos. Como reserva tenemos 2,849 metros cúbicos de agua, ¿no? Entonces, sí tenemos bastante recurso hídrico, pero también lo usamos inequitativamente. Lo que es, por ejemplo, en agricultura consumimos el 86% de agua. La población consume el 7% del agua disponible y la minería solo consume el 1% del agua disponible, ¿no? Entonces, quien consume más en actividades es la agricultura. Algunos factores que afectan la disponibilidad del agua en el país. El incentivo de la población y de las actividades productivas ha hecho este incremento de la población, ha hecho que cada vez utilicemos más recursos hídricos, ¿no? Tenemos eventos hidrológicos extremos, sequías o inundaciones, y no tenemos una cultura de prevención para poder cuidar este recurso hídrico para más adelante.
la degradación de la calidad por actividades antrópicas. Cuando nosotros hablamos de la degradación de la calidad de agua, quiere decir que nosotros estamos contaminando el agua, ¿no? Las actividades informales en lo que es el consumo del agua también es otro de los problemas. La ineficacia en el uso del agua, el cambio climático y aspectos políticos y sociales son los factores que afectan la disponibilidad del agua. El Perú tiene la política de Estado número 33. Esta política de Estado hace que nos comprometamos a cuidar el agua como patrimonio de la nación y como derecho fundamental de las personas para el acceso al agua potable, indispensable para la vida y el desarrollo de las actuales y futuras generaciones. Como les iba diciendo, nosotros tenemos no solamente como una ley, sino como una política de Estado para que nosotros podamos tener acceso al agua. Cuando hablamos de cultura del agua, es todos los conjuntos, los modos, los medios utilizados para la satisfacción de necesidades fundamentales relacionadas con el agua y con todo lo que dependa de ella, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos y cómo satisfacemos nuestras necesidades fundamentales relacionadas con el agua es la cultura que nosotros tenemos con respecto al uso de las aguas. Incluye lo que se hace con el agua, lo que se hace con el agua, en el agua y por el agua. Es decir, todo lo que hacemos con el agua, por ejemplo, el lavado de manos, lo utilizamos para cocinar, etcétera. En el agua, ¿qué hacemos en el agua? Lo utilizamos como medio de transporte, es un ecosistema que hay que conservar, y por el agua, que es para resolver la satisfacción de algunas de estas necesidades fundamentales. La cultura del agua además se manifiesta en la lengua, en las creencias, en la cosmovisión, en los conocimientos, en los valores, en las formas, en las normas y en las formas organizativas. Todo lo que tiene que ver con nuestras prácticas, con la tecnología, con las creencias, con las expresiones artísticas, etcétera, tiene que ver con cómo nosotros vemos al agua y cómo podemos nosotros cuidarla, ¿no? Entonces, la cultura del agua es, por lo tanto, un aspecto específico de la cultura de un colectivo que comparte, entre otras cosas, una serie de creencias, de valores, de prácticas respecto al cuidado del agua. Y finalmente vamos a ver que la cultura del agua está ligado a lo que es la cultura local, la cultura del grupo étnico, la cultura de los colectivos, la cultura de la ciudad, etc. La seguridad hídrica, según las Naciones Unidas, nos indica que la educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Si nosotros no educamos con cultura del agua, con seguridad hídrica, definitivamente vamos a perder pues nuestras fuentes de agua. Mejora la calidad de vida de las personas. Si nosotros tenemos seguridad hídrica, vamos a tener acceso al agua, vamos a tener además herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras, soluciones a los problemas del mundo. El objetivo de desarrollo sostenible número 4 indica garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y eso está directamente relacionado con lo que es también la oportunidad de tener acceso de agua de calidad en nuestras viviendas, en nuestras ciudades, y que nosotros como humanos tengamos pues ese acceso al agua. Además, estos objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, aportan directrices para la gestión del agua y que sea un vehículo para
mejorar la seguridad hídrica. Nosotros hablamos de gestión del agua, hablamos también de cómo nosotros podemos tener de mejor forma el agua en nuestras ciudades, ¿no? Pensar en seguridad en relación al agua implica tener en cuenta los riesgos por escasez, por exceso, el acceso al agua, su rol en la superación de la pobreza y el desarrollo económico, además de asegurar las necesidades de los ecosistemas. El enfoque debe ser integrado, incluir las dimensiones ecológicas, económicas, sociales de la gestión integrada de los recursos hídricos para la generación de políticas y conocimiento que permitan la adaptación y nos acerquen al agua para todos, tal como lo señala el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. El ODS número 6 indica que todos tenemos el derecho a tener agua de calidad en nuestras instituciones, en nuestra vida en general. Nos están pidiendo el link de asistencia, profesora Indira, si lo puede compartir, por favor. Bien, continuamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos que incluir el agua en la educación, implica que este es un enfoque interdisciplinario. En la hoja de ruta para la ejecución del Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible, nos indica que tenemos que tener contenidos de aprendizaje, integrar en los planes de estudio cuestiones esenciales como cambio climático, reducción del riesgo de desastres, el consumo de energía y la producción sostenible, la resiliencia, la seguridad hídrica y las soluciones basadas en la naturaleza. Colegas, el agua es bastante importante y nosotros tenemos que enseñarlo a través de diferentes contenidos de aprendizaje, ¿no? Entonces, y los proyectos educativos ambientales integrados tienen como componente ahora también la seguridad hídrica. Tenemos métodos de aprendizaje como por ejemplo basados en proyectos que nos puedan facilitar, pues, el reducir los impactos nocivos que tenemos en el agua, ¿no? Y como resultados de aprendizaje tenemos que tener entendido que tenemos que cuidar el agua, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer frente al problema hídrico que tenemos? Y tenemos que generar competencias básicas como el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, la adopción conjunta de decisiones y de asumir la responsabilidad por las generaciones actuales y futuras. Siempre tenemos que ir de la mano con el concepto de seguridad hídrica, ¿no? Tenemos que dejar para los que vienen también el acceso al agua, porque a veces nosotros pensamos como humanos que toda la vida vamos a tener absolutamente todo y no es así, ¿no? El agua cada vez es menor, el agua cada vez es menos y tenemos que tener en cuenta esta parte. Vemos algunas orientaciones pedagógicas para elaborar proyectos educativos en cultura del agua. Uno de los grandes desafíos para la incidencia sobre la cultura del agua en el sector educación es cómo contribuir de manera efectiva en la diversificación curricular, regional, local, incorporando la temática del agua y que esta temática del agua genere interés en los estudiantes. También tenemos que hacer intercambio de experiencias en el marco de los enfoques pedagógicos y en los enfoques del currículo para tener pues una adecuada gestión hídrica, ¿no? La propuesta está orientada
a comprender la necesidad de una protección debido a la importancia ecológica, socioeconómica, científica, y así promover un desarrollo sostenible. ¿Cómo es que vamos a abordar el tema del agua? Nos proponen que tenemos que abordarlo a través de proyectos educativos que nos ayuden a sensibilizar sobre la gestión adecuada de estos recursos hídricos, ¿no? Y también que se tenga conciencia en cuanto a la fragilidad que esto implica, ¿no? La propuesta de trabajar con proyectos nos permite que la generación de conciencia, de conocimientos, de problemática, pues se pueda ir sensibilizando a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes, y tenemos que también ayudar en lo que son prácticas amigables con el ambiente a favor no solo de ecosistemas marinos, de ecosistemas hídricos, de ecosistemas terrestres que dependen del agua, ¿no? Entonces, tenemos que a través de las instituciones educativas, de las DRE, de las UGELES, tener un manejo adecuado de los recursos hídricos para que tengamos participación y tomemos decisiones en función del cuidado del agua, ¿no? Para que nosotros podamos abordar la cultura del agua a través de proyectos educativos, tenemos al enfoque intergeneracional. Cuando hablamos de enfoque intergeneracional, vamos a ver que nosotros convivimos con diferentes grupos etarios, ¿no? Tanto a nivel social, a nivel familiar, y creo que nuestros estudiantes están bastante informados de lo que es el cambio climático, de lo que es la crisis medioambiental que venimos viviendo, pero el problema es que nosotros no, los adultos, la generación de los 80, por ejemplo, no, inclusive generaciones de los 80, de los 70, de los 60, cada vez grupos etarios mayores, no asimilamos los problemas medioambientales que estamos teniendo en este momento y cómo impactan en las futuras generaciones. Por ello es de que se necesita tener un enfoque intergeneracional para que todos tomemos conciencia de cuán delicado es el ecosistema acuático y cómo es que se pone en riesgo el recurso hídrico cuando nosotros no tenemos una adecuada conciencia ambiental. El enfoque ecosistémico en la gestión del agua. Cuando nosotros hablamos de un enfoque ecosistémico, es una estrategia para la gestión integral del suelo, del agua, de todos los recursos que nos da la naturaleza de forma equitativa. Este enfoque hace que nosotros como personas vivamos en ecosistemas y que los cuidemos, ¿no? O sea, adoptemos medidas para cuidar adecuadamente los ecosistemas y cuidemos la biodiversidad que tiene cada uno de los ecosistemas, ¿no? Entonces, por eso es el enfoque ecosistémico de la gestión del agua. El enfoque de seguridad hídrica. Y hemos visto que la seguridad hídrica implica tener agua de calidad, ¿no? Eso es lo que es la seguridad hídrica. Y para ello la humanidad debe proteger este recurso que es tan importante. Pues cuando hablamos de un enfoque de seguridad hídrica, nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, a nuestra sociedad, cómo es que nosotros podemos adaptarnos, a cuidar, sensibilizar en cuanto al cuidado del agua dulce en nuestro ecosistema, ¿no? Eso es lo que es el enfoque de seguridad hídrica. Y finalmente, colegas, para poder ver cómo podemos trabajar lo que es el agua en nuestras instituciones educativas, les estamos presentando una matriz, por ejemplo, con principios
como el principio de valoración del agua y gestión integrada del agua, o el principio de gestión integrada participativa con cuenca hídrica, el principio de la sostenibilidad, etcétera, ¿no? O de la cultura del agua, del cuidado y respeto eh, del agua, etcétera, ¿no? Con conocimientos como el agua en los sistemas terrestres, hay suficiente agua para todos, el agua que nosotros bebemos y contenidos que podemos ir incorporando en nuestras áreas curriculares, como por ejemplo cultura del valor del agua, cuencas hidrográficas, zonas amazónicas, el agua subterránea, los fenómenos naturales, el valor económico, social y ambiental del agua, la escasez del agua, seguridad alimentaria, etcétera. O sea, un montón de contenidos que nosotros podemos ir incorporando, ¿no? En las áreas curriculares. ¿En qué áreas curriculares podemos trabajar el tema del agua? Prácticamente en todas las áreas, ¿no? En ciencia y tecnología, en DPCC, en castellano como segunda lengua, en horticultura, en comunicación, en matemáticas, etcétera. También tenemos que ver que podemos trabajar el tema del agua a través de los enfoques transversales y donde se va a ir concretizando es en los logros ambientales, tanto en la gestión escolar como en la gestión pedagógica. Cuando nosotros hablamos de los logros ambientales y justamente ya estamos en el informe final de los logros ambientales en las instituciones educativas, vamos a ver que tenemos que abordar los logros ambientales a partir de la gestión de la escuela y a partir de la gestión pedagógica, ¿no? Eh, recordemos siempre que vamos a tener que abordar esos temas a través de los proyectos educativos integrales, ambientales integrados, y que vamos viendo diferentes temáticas que vamos abordando en cada uno de ellos. Igualmente, colegas, en inicial, primaria y secundaria, podemos ir nosotros incorporando temas en lo que es la cultura del agua, ¿no? Eh, Bien. Por ejemplo, en el nivel inicial, acá tenemos este, algunas ideas de cómo podemos ir abordando el tema del agua. Por ejemplo, en personal social, podemos, acá en CIT, por ejemplo, podemos abordar a través de la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. En 3 años podemos hacer situaciones para hacer una indagación, preguntas relacionadas a los fenómenos del agua, o en DPC, en personal social, igualmente que participe en acciones que promueven el bienestar común, etcétera, ¿no? Y la unidad, por ejemplo, le podemos poner como título el agua y los sistemas terrestres, o hay agua suficiente para todos, ¿no? Igual, en el nivel primaria también podemos hacer exactamente igual, ¿no? Podemos abordar el tema del agua en ciencia y tecnología con las 3 competencias. Acá tenemos los desempeños de cada una de esas competencias y el título que nosotros podemos ir poniendo a nuestras unidades, ¿no? Igual en tercero, en cuarto de primaria o en quinto, sexto grado de primaria, ustedes pueden ver inclusive con qué capacidades o con qué desempeños podemos ir abordando los temas relacionados al agua. Igualmente en lo que es secundaria, ¿no? En secundaria podemos ver, por ejemplo, en matemática, en ciencias sociales o en ciencia y tecnología, con las diferentes competencias, con los diferentes desempeños, y podemos ir poniendo en diferentes títulos también a lo que es las unidades. Estas matrices, colegas, les vamos a ir compartiendo para que ustedes lo tengan y pueden
puedan ir trabajando, ¿no? El desarrollo, en lo que son las estrategias, podemos nosotros tener, como les iba diciendo, proyectos que puedan ir fortaleciendo los conceptos de cultura del agua, de sostenibilidad en el uso del agua, y podamos ir de esa manera incentivando a nuestros estudiantes a tener, pues, eh, el cuidado en el agua, ¿no? En cuanto a la metodología, podemos trabajar con el método de proyectos y para eso el currículo nacional nos da 10 orientaciones para poder trabajar no solamente los temas relacionados al recurso hídrico, sino son 10 orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias. Y podemos partir de situaciones significativas en relación con el cuidado del agua, podemos generar interés, disposición como condición para el aprendizaje, aprender haciendo, partir de saberes previos, construir un nuevo conocimiento, es decir, las 10 orientaciones del currículo nacional para promover competencias también se pueden utilizar para trabajar el agua. Tenemos la propuesta del PLANEA, del Plan Nacional de Educación Ambiental, que es fortalecer el agua o la cultura del agua desde una educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, ¿no? Tiene varios ejes. Uno de ellos es la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad biológica. Las metas priorizadas hasta el 2021 y ahora hasta el 2030 son, y justo también, colegas, les envié un enlace para que puedan opinar acerca de la nueva política de educación ambiental, ¿no? Y es que los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Educación Ambiental para el 2030 es que se tengan comunidades educativas con capacidad para transversalizar el enfoque ambiental e implementar proyectos educativos ambientales y ambientales comunitarios. También formar ciudadanos y ciudadanas que cumplen deberes y ejercen derechos ambientales. Uno de los objetivos del currículo nacional, colegas, uno de los perfiles de egreso, es formar justamente ciudadanos ambientalmente responsables. Otro de los objetivos es instituciones y organizaciones públicas, privadas y sociedad que adoptan prácticas ambientales responsables, ¿no? Entonces, los proyectos educativos ambientales integrados, los PAIs, son iniciativas docentes que motivan a los estudiantes, a la comunidad en general, a tener una valoración a la diversidad, al clima, a la responsabilidad ambiental. Buscan el desarrollo de un pensamiento crítico reflexivo con capacidades para la resolución de problemas y relacionadas con las causas, los efectos que impactan en la naturaleza y en la sociedad hacia la consolidación de la conciencia ambiental. Siempre tenemos que pensar, pienso global, actúo local, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos en pequeñito impacta en lo que es global. Y tenemos que pensar siempre en lo que es global. Presenta un nuevo diseño del ambiente físico en las instituciones educativas integrados por áreas verdes, ambientes limpios para la recreación, la investigación al aire libre, así como aulas creativas que apuesten un clima de estudio, de camaradería, de equidad. Parten de situaciones significativas surgidas de los intereses de los estudiantes, la problemática ambiental, las fortalezas culturales, etcétera, y promueven además el desarrollo de habilidades de mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático. Los retos de la educación son implementar una gestión integrada de recursos hídricos en el país. Esto es muy importante, colegas, porque tenemos de todas maneras que em, gestionar adecuadamente estos recursos hídricos.
implementar la política y estrategia nacional de recursos hídricos, incorporar en el currículo vigente en los alumnos de educación básica regular la cultura del cuidado del agua y promover programas de comunicación, concientización y sensibilización de la gestión integral de recursos hídricos. Corea, esto es bastante importante en todos los aspectos, ¿no? Cuidar el agua es cuidar nuestra vida. Tenemos que tener conciencia de que el recurso hídrico se puede agotar. Bien, colegas, hasta acá es lo que quería compartir con ustedes sobre la gestión adecuada de los recursos hídricos. Mientras vamos viendo si hay alguna pregunta, colegas, y luego vamos a ver la evaluación de salida. Y antes de eso, Mari, por favor, Luis quiere hacer un anuncio. Por favor, el profesor Luis Estrada, adelante, si es que está en sala. Luis necesitaba darles algunas indicaciones a los colegas. Mientras tanto, colegas, por favor. Quería acotar algo antes que terminaras, Patricia, sobre justamente el tema que tú has trabajado el día de hoy. Realmente nos hace reflexionar mucho acerca de la importancia del agua. La importancia del agua en nuestro planeta es crucial para la vida de todos los seres vivos que la habitamos, ¿no? Este recurso natural nos permite el correcto funcionamiento de los diferentes procesos biológicos en los ecosistemas, como tú lo mencionaste, y a su vez garantiza la supervivencia de todas las especies animales, vegetales que habitan en nuestro planeta. El agua, bueno, es uno de los recursos que está presente en todos los seres vivos y no se trata tan solo de la necesidad de beber, de hidratarse, sino que el agua es la reguladora de los ecosistemas terrestres y es un auténtico regulador natural, ¿no? Del clima, como tú lo has mencionado, y por eso de repente el Quelcaya está descongelándose, ¿no? Entonces, esto hace que realmente la vida natural un poco se desestabilice, ¿no? La importancia del agua para el ser humano es fundamental porque pues sin el agua nosotros pues no podríamos realizar los diferentes procesos corporales vitales, ¿no? Que nuestro cuerpo realiza. Si nosotros no bebemos agua durante 3 o 4 días, prácticamente nosotros pues morimos, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho el agua. Es esencial para todo el desarrollo de la digestión, de la absorción y eliminación de los desechos de nuestro cuerpo. Por otro lado, también se ve su importancia porque pues, nosotros el agua se utiliza en diferentes actividades que realiza el ser humano, ¿no? Principalmente en lo que se refiere a la industria, la agricultura, que de repente es donde mayor cantidad de agua se utiliza, que es más o menos un 70%. Y el agua también nosotros a diario lo utilizamos para poder preparar nuestros alimentos, ¿no? Así que cuando tú mencionas acerca de que debemos de realizar una gestión integrada de los recursos hídricos y que nosotros como maestros, nuestro papel es incorporar la cultura del cuidado del agua en nuestras programaciones, creo que de esa forma haríamos pues poner ahí nuestro granito de arena, ¿no? Que en realidad no solo necesitamos un granito, sino necesitamos mucho más que eso porque sin el agua realmente nuestro planeta desaparecería. Entonces, eso quería acotar a lo que tú ya habías mencionado, Patricia. Felicitar a los que están siguiendo este diplomado, que han seguido una a una las diferentes clases que has desarrollado y que han desarrollado también
personas allegadas al MINAM, amigos preocupados, ¿no? Porque realmente podamos mejorar en nuestro planeta día a día. No sé si se encontrará Luis para Sí, poder hacer el anuncio. sí, ya Luis está en sala, por favor, Luis, adelante. Tu micro está apagado, Luis. Sí, buenas noches, Patricia, Marinela y estimados participantes de la especialización en educación ambiental. Solamente quería indicarles que ya estamos muy prontos a cerrar las actas. Ya estoy muy pronto a informar ya la- los calificativos finales de lo que respecta al módulo de planificación y evaluación formativa. Recuerdan que el 2 de agosto, me parece, les había dado la tarea de para que presenten los productos de matriz de planificación, matriz de criterios de evaluación y las rúbricas. Les había dado unos formatos incluso para que hagan en base a esos formatos. Hasta el día de hoy está habilitado el Drive para que lo puedan subir. Ya también cabe indicar que son como 60 personas nomás que han enviado sus productos. No sé si habrán más participantes o si no, ya en base a eso nomás estaría informando las notas del respectivo módulo. Gracias. Sí, muchas gracias, Luis. Efectivamente, hay varios de los participantes que no han enviado. Por favor, eso tienen que hacerlo en el transcurso de de hoy, y mañana, porque ya como estamos cerrando, entonces recuerden ustedes que la nota mínima probatoria por módulo es 14. Entonces, colegas, por favor, solamente hay 50 y Luis, si les puedes volver a indicar, por favor, y hasta cuándo exactamente tienen para poder entregar. Sí, son 60. Ya habíamos puesto un comunicado en el WhatsApp grupal que era hasta el día de hoy. Pero Pati, no sé si hoy día puedes enviarles tú de a nuevo el formulario para que a través de ese formulario lo puedan enviar. Hasta mañana esperaremos, pero ya el domingo yo ya debo estar informando. Por favor, les vamos a suplicar. Ya, Hasta muchas, mañana, hasta la medianoche, ¿no? Como hasta esa hora, no sé si lo puedes habilitar el formulario. ya, sí, perfectamente. Luis, vamos a habilitar el formulario para que podamos nosotros, tener ya todo, todo en regla y poder informar para que ustedes también puedan acceder a lo que son los certificados, ¿no? Igualmente, Marinela les va a compartir la, el- la evaluación de salida y se les está compartiendo la lista de asistencia que faltaba compartir, ¿no? Sí, se les está compartiendo la prueba de salida sobre este tema importante acerca del agua, el cual pues ustedes ya lo pueden ir realizando a partir de estos momentos. Ya, muchas gracias. Bien, colegas, entonces ya podemos empezar a realizar la prueba de salida. María, ya, perfecto. Bien, colegas, agradecer a cada uno de ustedes, agradecer a la profesora Marinela, al profesor Luis Estrada, al profesor Alfredo Pilco, al profesor Jaime Ramos, a Américo Aitara, al biólogo Alejandro Flores, al biólogo Óscar Olazábal, al equipo de Tinta, al equipo del Ministerio del Ambiente, al equipo de lo que es la gestión ambiental de la Municipalidad Provincial de Canchis y a cada uno de ustedes por habernos acompañado desde el mes de mayo hasta el día de hoy. Muchas gracias a todos. Hasta el día 29 que nos vemos en forma presencial. Gracias, colegas.
Buenas noches, maestra Patricia.